Bueno, nuevamente, Guillermo, bienvenido a Río Cuarto, qué lindo. Sí, qué bueno estar contigo de nuevo. Me encanta la oportunidad de haber regresado ya tan pronto, hace pocos meses que anduve por acá. Bueno, es como que la gente se quedó con muchas sensaciones, con muchas emociones, porque esto que tiene que ver con aprender idioma a cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida, pero con esto que se trata de destrabar nuestras creencias. Y bueno, vos nos enseñaste que el 50%, voy a tratar de recordar más o menos, tiene que ver con el lenguaje gestual. Lenguaje corporal, justamente. Corporal, el otro 40%. Tono de voz. El tono de voz realmente nos dice gran parte de la información. No es lo mismo decir no que ay no, o sea, mundos de diferencia. Y solo el 10%, menos del 10%, de acuerdo a muchos expertos, el 7% tiene que ver con la palabra en sí. Claro, pues si encima a eso le sumamos que nosotros tenemos muchas palabras ya como incorporadas, esto de delivery, de sándwich, estoy hablando así como con miedo porque tengo al profesor al lado, entonces repetir determinadas palabras que alguna vez dijimos, hello, window, qué sé. Entonces, si le sumamos el lenguaje corporal, más el tono de la voz, la forma en cómo las expresamos, y si encima tomamos conciencia de todas las palabras que sabemos, es como aprender inglés. En 2 semanas ya lo tenemos prácticamente entendido, no solamente el inglés, sino cualquier otro idioma, ¿no? Sí, en el caso, para mí fue muy llamativo todo este proceso, cómo se ha dado y los resultados que viene dando. La verdad, muy agradecido, porque me está llevando a viajar por todos lados. Ahora vengo de Ecuador, de Tucumán, me voy a Puerto Madryn y demás. Sí, en realidad, una de las cosas que vemos es que de todas las palabras en español, 30% son cognados ya. ¿Qué quiere decir cognados? La misma palabra, con la misma raíz, simplemente una música diferente. Por ejemplo, hotel, corte, etc. Si a eso le agregamos todas las palabras que ya sabemos, ¿no? ¿Qué es esto? Hair, nose, eyes, etc. Tenemos ya un amplio vocabulario. Lo que hace el taller es primero ayudarnos a darnos cuenta de que en verdad todas estas creencias limitantes que teníamos que no tengo suficiente vocabulario, que necesito gramática y que recién ahí me voy a animar a hablar, son excusas que no necesariamente tienen que estar ahí. Porque la manera que nosotros aprendimos nuestro lenguaje fue de una manera diferente. Naturalmente empezamos a incorporar palabras y empezamos a utilizar esas palabras que íbamos incorporando de a poco. Y el idioma se aprende utilizando lo que ya sé. Generalmente lo que ocurre con respecto al inglés, como empiezo al revés, empiezo por las reglas gramaticales, que necesito más vocabulario y demás, lo que empieza a ver son exigencias. Entonces cuando tenga más vocabulario, ahí recién me voy a largar a hablar. Entonces nunca empiezo a poner en práctica. Todo el programa se trata justamente de desbloquear toda esta habilidad, y lo que es muy sorprendente, que ya en el primer día, aquellos que dijeron que no, como acá, por ejemplo, Rosaura, que fue la que gestionó en Casa Abierta, ¿no? Que estudió simplemente la secundaria un par de años, y que te das cuenta que al final podemos hablar de temas muy complicados, rápido, y entiendo todo. Y después de a poco me voy soltando en esa habilidad de hablar. ¿Y por qué entiendo todo? Porque he tenido una exposición al idioma muy amplia, porque nos guste o no, hemos crecido en una cultura muy influenciada por Hollywood. Desde pequeños hemos visto películas con subtítulos. Toda esta información queda grabada en el inconsciente a través de los recursos de la programación neurolingüística, del coaching transgenerativo, FT, que estoy utilizando ahora, que son técnicas de desbloqueo. Lo que hacemos es que toda esta información que ya tenemos empiece a salir a la superficie, empiece a estar en un lugar donde realmente está accesible. Entonces, lo primero que ocurre es que al segundo día ya estamos hablando a todo lo que da y se entiende todo. Y de a poquito
poquito me voy animando a darme cuenta, ay, mirá, qué impresionante, cuánto entiendo. Ah, mirá, puedo tener conversaciones sociales con la gente, de preguntarles de sus viajes, de qué le gusta hacer, de un montón de cosas ya desde entrada, y ahí se empieza a desbloquear. Sí, pero de a poquito, estas mismas técnicas mucha gente las viene utilizando. Ahora estamos abriendo la página web, que es inglesintuitivo.com, justamente como por todo este interés que ha habido en el tema, que ha sido muy rico para mí toda esta experiencia, por ver cómo la gente a veces desbloquean el inglés y desbloquean también otras áreas de su vida, y me vienen, ay, no sabes, o esta mujer, por ejemplo, de 75 años que me escribe desde Rusia, no sabes cómo, qué bien que me he podido comunicar desde en Rusia, a toda agradecida. Una de las excusas que tomé, ay no, pero yo para los idiomas soy un burro, yo soy sordo. Y después decís, ¿y cómo me estás hablando en español tan fantásticamente, un idioma que es mucho más difícil que el inglés? Entonces, obviamente tenés buen oído, obviamente tenés capacidad para los idiomas, tenés la habilidad. Y en este caso no podemos decir que no tengo ya algunos recursos, porque todos tenemos recursos con respecto al inglés. Y cuando lo vamos sacando a la superficie y nos damos cuenta de en verdad cuántos recursos tengo, es muy reconfortante para la gente. Como bien vos decías, una de las cosas que sí ocurre, y me ha pasado, por ejemplo, ahora que vengo de Tucumán, un chico que básicamente en la secundaria nada, sabía muy poco, decía cuánto entiendo, 1. Después me escribe un mail de 1 al 10, no 1. Después me escribe un mail y me dice, no sabés lo que me ocurrió. Abrí un libro en casa que lo tenía mayormente por las fotos, porque me interesa el diseño, y acá mi pareja me preguntaba, ¿qué quiere decir esto? Y leo el párrafo y entiendo y le traduzco, y leo otro párrafo y lo entiendo y le traduzco. Y me di cuenta finalmente que podía leer. Entonces, este cambio de actitud frente al idioma, como bien vos decías, una cosa es entender tanto lo hablado, que ya es mucho, poder darte cuenta que podés entender conversaciones complicadas y entenderlas todas, o películas, o poder leer textos y darte cuenta que los entendés. Y otra cosa también es empezar a hablar. El habla necesita un poquitito de práctica, como si fuera el cantar. Yo puedo tener una canción en mi mente, la melodía clara, y abro la boca y desafino. Pero si practico, me doy cuenta que cada vez puedo afinar más y puedo. Entonces hay una parte que empieza con la soltura del hacer. Ahora, si yo estoy con creencias limitantes que me dicen, no, yo soy sordo para los idiomas, jamás tomo estos pasos de largarme a hablar. Si en cambio digo, ay, pero mira, yo pensé que no sabía nada de inglés, y mira, entiendo cuando leo, entiendo las películas, entiendo cuando hablan de cosas complicadas, y puedo defenderme muy bien socialmente, me da ganas de seguir progresando. Y cuando cambia toda esta actitud frente al idioma, se nos abre un mundo de posibilidades para comunicarnos, ¿no? Que ya le perdemos el miedo a viajar, el miedo a recibir a alguien que viene del exterior, que la programación neurolingüística para desbloquear cantidad de creencias limitantes es fabulosa, también los procesos de coaching, el FT, muchas de estas técnicas, ¿no? Para volver al aprendizaje natural. Lo que ocurre es que nosotros aprendimos de una manera naturalmente, repitiendo, escuchando, repitiendo, y cuando éramos niños no era que teníamos más habilidad o más inteligencia, en realidad el cerebro sigue creciendo, la inteligencia nuestra sigue expandiendo con todas las experiencias. Lo que ocurre es que los niños son desinhibidos al probar, no tienen miedo de equivocarse, el miedo al ridículo, que nosotros enseguida, ahí no, pero que van a pensar. Pero cuando vencemos esto, porque lo que nos damos cuenta es que con la persona, si yo me necesito comunicar a alguien con inglés, significa que esa persona que habla inglés sabe mucho menos de español que yo inglés. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la crítica si esa persona está en una situación de más
más comprometida en cuanto... Y esa persona generalmente está agradecida de nuestros esfuerzos de hablar. Y cuando cambiamos este paradigma y nos ponemos a soltarnos, primero en vez de traer nuevas exigencias en cuanto al estudio, porque el estudio vino después en nuestro idioma natal. Empezamos a estudiar gramática a los 7, 8 o 9 años, o cuando fuera, pero para ese entonces hablábamos perfectamente. Y sin embargo, cuando voy a aprender inglés, ¿qué es lo primero? No, gramática, vocabulario, conjugación de verbos, o sea, toda esta parte cognitiva que vino después en nuestro idioma. Y la programación neurolingüística, esto nos cambia el foco de nuevo. Modelemos de los niños que aprenden tan fácilmente. Y lo más importante, ¿no? Para mí, que es una cuestión de tiempo, porque cuando ya uno llega a una determinada edad, ya no tiene el tiempo para estudiar 10 horas, ir a una academia de inglés. Para mí, sobre todo, lo que más me resultó fue también el tiempo, de saber que en poquito tiempo, destrabando justamente mis creencias, en 2 fines de semana, terminé haciendo una actividad que a lo mejor hubiese pensado desde otro lugar, viéndola desde otra óptica, me llevaría años aprender a decir hello, good afternoon, con una academia en donde estaría yo más prestando atención en la gramática, en cómo escribirla, que en cómo se pronuncia o en hablarlo como así, como lo estoy diciendo ahora, que nunca pensé estar hablando inglés ante una cámara, por ejemplo. Y bueno, y hoy por hoy yo no le tengo miedo, lo pronunciaré mejor, lo pronunciaré peor, pero lo digo. Y de eso se entiende, la gente te entiende y agradece los esfuerzos de comunicar y eso reconforta. Me siento re feliz, te digo. Qué bueno. No, sí. Muchas gracias, Guillermo, gracias siempre. Y bueno, y la invitación entonces para todas aquellas que hoy están viendo a Casa Abierta aquí en Río Cuarto, de Rosaura, que le pueden encontrar en el Face, o de Guillermo Irgan también. Sí, o también pueden ir a inglesintuitivo.com, que justamente, finalmente, de tanta solicitud que ha habido de todos lados, de distintos lugares, finalmente la web está encaminada ya, así que sí, va a ser un buen recurso para que la gente pueda ir, encontrar tips, encontrar información, ver hacia dónde, en qué ciudades se va a estar dando en el futuro y demás. Es muy lúdico, así que nos hemos divertido, hemos pasado por todas las emociones, nos reímos, lloramos y lo más importante es terminamos aprendiendo lo más importante, que es descubrirnos a nosotros mismos y todo eso que llevamos para crecimiento de nosotros, ¿no? Así que muchas gracias, Guillermo, gracias, un gusto. A vos.